Bueno, vamos a partir la sesión como en forma de comité porque nos falta todavía presencia para poder constituir el quórum. Vamos a partir también saludando en el Día Internacional de la Mujer a la abogada, bióloga marina también, que nos acompañan acá, a las asesoras que se integran también en el transcurso de la reunión. Y yo quise partir esta sesión del año 2023 invitando a los representantes de la Subsecretaría de Pesca, el señor Juan Francisco Santibáñez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, y Mauro Urbina, jefe de Análisis Sectorial de Pesca, para que nos puedan ilustrar sobre los acuerdos muy positivos para Chile que se llegó en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Océano Pacífico, OROPS. Entiendo sobre el Jurel, y también saber cómo se le va a dar continuidad a estas buenas noticias y a la política pública sobre la pesca del Jurel y también la política de consumo humano. Así que ese es el objetivo. Vamos a partir al tiro la sesión. Así que les damos la palabra, Juan Francisco, Mauro, para que puedan exponer y después vamos a hacer nosotros las preguntas, opiniones que surjan en el debate. Muchas gracias, senador presidente, y por su intermedio saludar también al senador Espinosa, a sus asesoras también, que están hoy día conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que, bueno, son buenas noticias, como bien decía el senador Núñez. Tuvimos hace un par de semanas reunidos en Ecuador durante casi 2 semanas trabajando y logramos buenos acuerdos. Hay varios avances en materia de ordenamiento y regulación de las pesquerías que están sujetas a la Organización Regional de Ordenamiento del Pacífico Sur. Yo les preparé una pequeña minuta con una breve reseña porque es importante el contexto para entender. Esta es una organización que cumple 10 años, ¿cierto? Y que fue en el 2006 los gobiernos de Chile, Australia y Nueva Zelanda los primeros que empezaron las gestiones y patrocinaron la creación, ¿cierto?, de la Organización Regional de Pesca, a través de un proceso de negociación que duró 4 años, 8 rondas internacionales de trabajo y un total de 32 países, con el objeto de, en nuestro caso, desde Chile, buscar una solución a la situación que enfrentaba el Jurel en ese momento de sobreexplotado, ¿cierto?, con una baja en los desembarques significativa, pero también de intereses de Australia y Nueva Zelanda de regular mejor y hacer mejor manejo de sus pesquerías, principalmente el Orange Raffy y pesquería de peces de fondo que ellos desarrollan. El objetivo de la Convención es asegurar, por lo tanto, a través de la implementación del enfoque ecosistémico y precautorio, la conservación y manejo sustentable de los recursos pesqueros y la salvaguarda de sus ecosistemas marinos en el largo plazo. La Convención entró en vigor el 24 de agosto del 2012, por eso cumple 10 años en la última reunión, y fue ratificada por Chile, cierto, en el mismo año con un decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mediante esta convención se crea entonces la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero de la Alta Mar del Pacífico Sur, la OROPS o FRESMO en inglés, y sus órganos de apoyo, con el propósito de regular la utilización de los recursos transzonales y especies discretas en el área de la Convención. Cuando digo especies discretas, senador Núñez, es porque además del jurel, el calamar gigante, o la jibia, el Disodiscodicus, también es parte, y hoy día ya cuenta con la primera medida, y Mauro Urbina, que me acompaña, jefe de la división del Departamento de Análisis Sectorial, va a contar un poco los alcances también de este acuerdo. Las medidas de manejo y conservación de la OROP definen, por lo tanto, el marco regulatorio, ¿cierto?, para las pesquerías que operan en el alta mar del Océano Pacífico Sur y en las aguas más allá de la jurisdicción nacional de los países. Eso es importante porque, a propósito de también el acuerdo recientemente alcanzado en Nueva York, ¿cierto?, del BBNJ, de la regulación de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales, ahí hay una superposición de atribuciones también. La comisión de la OROP-PS, que es el órgano que define, toma las medidas, cuenta también con una secretaría ejecutiva que está alojada en la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda. Tiene un comité científico que lo constituyen miembros de distintos países, entre ellos nuestro y principalmente del Instituto Fomento Pesquero. Tiene un comité de finanzas, administración y un comité técnico de cumplimiento, que es el que va viendo que los países van haciendo y van cumpliendo las medidas que se acuerdan. La comisión está actualmente compuesta por Australia, Belice,
China, las Islas Cook, Cuba, Ecuador, la Unión Europea, Vanuatu, las Islas Feroe, Corea, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Rusia, China, Taipei, Estados Unidos y Chile. También, y ayudando a la implementación de las medidas de manejo y conservación establecidas, pero como miembros cooperantes, no partes, se encuentran también Curazao y Liberia, quienes contribuyen voluntariamente a la implementación de estas medidas. La última reunión de la OROP se realizó, como les mencionaba hace un ratito, en la ciudad de Manta, Ecuador, entre los días 7 y 17 de febrero de este año, y a 10 años de la creación del organismo. El Comité Técnico de Cumplimiento sesionó entre los días 7 y 10 de febrero, la Comisión de Finanzas y Administración entre los días 9, 10 y 14 de febrero, y la comisión misma, que es el órgano que toma las decisiones en la Organización Regional de Pesca, entre el 13 y el 17 de febrero. Yo voy a dejar ahora a Mauro Urbina para que se refiera a la segunda parte, que tiene que ver con la composición de la delegación y el trabajo que realizamos allá en Ecuador. Mauro, por favor. Sí. Muchas gracias, presidente, y saludo a los senadores y a todos los presentes hoy día en la comisión. Bien, como bien decía, nuestra delegación, y estando en una situación muy importante este año en la negociación, porque había que renovar el acuerdo de Adelaida de Jurel, que había sido por 5 años y que fue prorrogado por 1 año producto de la pandemia hasta que hubiese una reunión de tipo presencial en esta OROP. Era importante que esta delegación fuera muy nutrida porque efectivamente íbamos a tener una negociación respecto a la participación que iba a tener Chile en los próximos años en la pesquería del Jurel. Y es así que esta delegación estuvo compuesta, por supuesto, por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, quien preside esta delegación, la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático de Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos acompañó también el Instituto de Fomento Pesquero, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y además de un importante número de personas y representantes del sector pesquero industrial y artesanal. Nuestra delegación finalmente fue alrededor de 50 personas quienes viajaron este año a Ecuador, entre personal público y personal privado y personas privadas. ¿Cuál fue el principal logro de esta reunión? Que básicamente nuestro objetivo era Jurel, era aumentar nuestra participación en esta pesquería. Recordar que en Adelaida este valor era de 64,56% y finalmente este año lo que se logró fue que nuestra participación llegara al 66,36%, o sea, casi un 2% más de la cuota que teníamos hasta el año pasado. Ese es uno de los principales logros. Y lo segundo importante, que también, y que ayudó también a consensuar y que pudiéramos lograr este acuerdo, es que la situación del Jurel, puesta por el Comité Científico Técnico de la OROP, así como el Comité Científico Técnico nuestro, que se reúne todos los meses de octubre, noviembre, para fijar ratificar lo que se dijo en el Comité Científico de la OROP, que generalmente se reúne en los meses de septiembre de cada año, era que la cuota que se propuso aumentar este valor. ¿Y por qué? Porque ambos comités concordaron que, y siguiendo lo que dice la misma ley de pesca, que se tiene que propender a llegar al máximo rendimiento sostenido de la pesquería, y esto ya se logró hace como 3 o 4 años atrás, se fijen esos valores de cuota. No obstante, en la OROP hay una regla de captura, por mientras se estuviese recuperando esta pesquería. Y esa regla de captura indicaba que, independiente del monto de la cuota, que se propondría, siguiendo todos los estándares científicos, este no podría ser mayor a un 15%. ¿Ya? Y es así como los 3 últimos años, hasta el año 2022, se aumentó siempre un 15%. No obstante, la recomendación científica sí era un valor mucho mayor. Particularmente este año, ese valor, originalmente la cuota en el Comité Científico se recomendó 1.035.000 toneladas para el año 2023. Pero la recomendación científica indicaba que la cuota debería ser un poco superior a 3 millones de toneladas. O sea, teníamos un desfase de toneladas de 2 millones.
Entonces, nuestro primer y particular, y con la recomendación científica nuestra, con la recomendación científica también de los científicos que estuvieron presentes en la OROP, es que ese valor de 15% se subiese a un 20%, que se logró finalmente. Solo por un año, y tiene que ser ratificado este valor en la próxima reunión del Comité Científico en el mes de septiembre, que va a ser en Panamá. Entonces, el resultado que tenemos hoy día de un aumento de cuota para Chile que alcanzó a 135.000 toneladas aproximadamente de las 180.000 toneladas que se subió la cuota del año 2022 al año 23, obedece a estos dos elementos. Uno, que tenemos una mayor participación y esa mayor participación se va a mantener por los próximos 10 años, y además que se subió este valor de 15% a 20%. Y esto, como siempre, está regulado por la ORP y siempre va a estar regulado por el Comité Científico. Por lo tanto, no es una decisión que solamente obedezca a un tema más político, sino que siempre está sujeto a la condición y a la aprobación del Comité Científico. Dicho de esta forma, y estamos esperando que nos llegue la ratificación y la medida completa, porque la reunión terminó hace 2 semanas atrás y tienen que enviarnos ya el documento oficial de la OROP, y una vez que ese documento llegue oficialmente, nosotros plasmarlo primero en una resolución donde se reconoce esta medida de Jurel, y luego modificar el decreto. Para Chile, este año la cuota 2023 debería ser aproximadamente 716.758 toneladas. Y eso es aproximadamente un 23% más que la cuota del año pasado. Ese fue el principal resultado. Sí. Nada más, senador Espinosa. Resulta que el año pasado me tocó realizar alguna gestión en nombre de los pescadores de la tercera región ante la embajada de China. ¿Podría explicar un poquito, para dejarlo claro? En aquel entonces recurrimos a los chinos para que los chinos nos terminaran cediendo cuotas, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esa situación? ¿Por qué ocurre la situación? Hoy día el recurso Jurel se está comportando en una forma muy costera, ¿ya? Y eso significa que no siempre está a disposición, digamos, de los países que están pescando fuera de las 200 millas. Y la misma OROP, dentro de la medida de Jurel, permite que se realicen cesiones de cuota. De aquellos países que no están pescando su cuota, la puedan ceder a los países. Y es así como nosotros si bien teníamos el 64,56%, los últimos 3 años llegamos a capturar el 80% de la cuota de Jurel para toda la región en base a las cesiones de cuota. ¿Bien? Y efectivamente se hicieron, en conjunto con usted, también nosotros hicimos un trabajo adicional, digamos, para poder conseguir esa cuota, digamos, que significó aporte no solamente para la tercera región, para la tercera región, para la cuarta y para la octava región el año pasado. Y sector artesanal, solamente el sector artesanal. Sí. Por la industria después hizo acuerdo. Y efectivamente este año la gente del sector artesanal se pudo reunir con la delegación de China en Ecuador para darle el agradecimiento, digamos, de ceder la cuota y también para tratar de que esa cuota, ojalá este año pueda ser también cedida a este sector. El único comentario, hablando, digamos, con el máximo rigor, es que la primera vez el año 2021 fue cedida, el año 2022 fue vendida, y si bien benefició a la pesca artesanal que hizo la captura, en el caso de la región de Coquimbo, quien hizo el pago fue la industria y en acuerdo con la pesca artesanal. Que está bien porque es la fórmula, digamos, porque los pescadores artesanales no tienen el capital para comprar la cuota y hacer esos pagos, digamos, que es parte del problema. O sea, lo que quiero decir es que era la única forma de poder adquirirla. Esa forma que fue lo que operó por lo menos en la región de Coquimbo, yo entiendo también en la... Si bien los dos sectores beneficiados, porque uno la compró, pero el acuerdo incluyó que la pesca del recurso mismo lo ejecutó la pesca artesanal. Y ese es otro de los problemas que tenemos, que la industria tiene cuota, pero le encarga a la pesca artesanal la captura, teniendo ella la cuota, digamos. Pero
más allá del tema chino. Exactamente, eso ocurre en varias regiones. Sí, Mauro. Sí, bien. Y como les dije, el principal resultado era lo que nosotros teníamos como principal objetivo este año, porque el acuerdo de Adelaida terminó el año 21, se prorrogó por un año y necesitábamos, digamos, que este acuerdo y dar estabilidad, digamos, en términos de porcentaje, y que ya lo conseguimos por los próximos 10 años. Vamos a seguir manteniendo el 66,36% de la cuota por los próximos 10 años. Y eso nos da una suerte de tranquilidad respecto al manejo del jurel en forma internacional, y nos podemos preocupar efectivamente de hacer el efectivo control de esta cuota. Otra de las medidas que fueron discutidas y que también son significativas para el país tiene que ver con la medida de ordenamiento del calamar gigante o la jibia. Si bien ya existía... Sí. Espinosa. ¿Cómo va a entrar con la jibia? Yo no me había fijado de este alcance. O sea, Chile, dentro de todos estos países que forman parte, va a tener el 66% de la cuota. ¿Y eso obedece a qué? Porque veo que otros países, incluso donde se realizó la reunión en Ecuador, tienen un 1 y tanto por ciento. O sea, una muy buena noticia, pero ¿a qué se debe que Chile, en definitiva, sea hegemónico en este tipo de especies? El artículo 21 de la Comisión especifica claramente cuáles son todos los parámetros que deben ser considerados para poder hacer asignaciones de cuotas. Y dentro de esos parámetros, el más importante son las capturas efectuadas históricas. Y es Chile quien efectivamente, históricamente, ha hecho el esfuerzo en la pesquería de jurel. Perú tiene... Sí, pero lo que pasa es que Perú es un tema especial, porque Perú tiene una parte a diferencia de nosotros colocamos nuestra zona a disposición. Por lo tanto, en ese 66% está puesta nuestra zona a disposición. La zona económica exclusiva. En cambio, Perú no puede hacer eso. Entonces, su cuota en el alta mar es baja, pero si usted se fija en la misma tabla donde dice total países ribereños, un 9,09%. ¿Sí? Y particularmente hoy día quien participe de esa cuota es solamente Perú. Ahí se recupera. ¿Completen con lo de la jibia? Sí. Sí. Bien, entonces como indicaba, se complementó la medida de la jibia. Hoy día solamente hasta esta reunión, la única medida que había de la jibia era de reportar, digamos, lo que estaba pasando, reportar la información de captura, de cuántos estaban participando, y lo que se logró después de 4 años de negociación es que se logró un congelamiento del esfuerzo en esta pesquería. En la zona de alta mar, y particularmente los que estaban haciendo el esfuerzo, eran 3 países: China, Taipei, que no es país, y Corea, ¿sí? Y ellos generaban más del 80% del esfuerzo. Y lo que se hizo con esto es congelar el esfuerzo en dos elementos: en el número de naves y en la capacidad de extracción. Por lo tanto, de aquí hasta que no haya un pronunciamiento oficial del comité científico, se va a mantener eso. ¿Cuál es? Una duda para entender bien, porque este tema de los barcos chinos en alta mar es un tema que es recurrente, entonces es relevante. O sea, esto es con acuerdo de estos países, o sea, con acuerdo de China, Taiwán y... Sí, así es. O sea, entre comillas, habría voluntad de cumplirlo, digamos, ¿no? Hay voluntad de cumplirlo, y por eso, si ustedes escucharon la primera parte de la exposición, siempre antes de la reunión de la comisión se junta el comité de cumplimiento, y es ahí donde se revisan todos estos elementos que son de cumplimiento, efectivamente. Y en algunas cosas pueden llegar algunas embarcaciones pueden llegar a ser listadas en el listado de pesca ilegal. Y eso es sumamente relevante, porque si llega un barco a estar ahí, ese barco no es solamente que queda listado en pesca ilegal en la Europa PS, sino que en el resto de todas las otras organizaciones no puede hacer ninguna actividad y queda como un barco en pesca ilegal. Y es seguido por todo el mundo. Senador Espinosa. Don Mauro, disculpe la pregunta. Nosotros, yo recuerdo, décadas atrás, en el sur teníamos, yo soy de los lagos, usted sabe, teníamos esfuerzo en el tema de la captura del jurel.
hoy día solo se ve hasta la octava. ¿Eso tiene que ver con el tema climático, con las aguas, el calor, con la corriente? Yo he conversado muchas veces con los pescadores de la región de los lagos y efectivamente antaño indicaban que siempre en una época del año había mucho jurel dentro de los canales y eso los últimos 10 años no ha sucedido y eso se puede ver a ese efecto, como usted bien lo indica, o también es que en algún momento, recuerden que cuando partió la Europa, llegamos a tener una cuota de 188.000 toneladas de jurel, que es muy lejos de los 4 millones que se pescaba en los años 90. ¿Sí? Puede deberse a esos dos efectos. No obstante, ¿qué es lo que está haciendo hoy día los pescadores artesanales? Ellos están traspasando su cuota al sector industrial o al sector artesanal, porque ellos mantienen su participación en la pesquería. Respecto a la jilla, y lo otro que se logró conseguir es que, si bien es cierto, se congeló el esfuerzo para estos 3 países, dejamos abierta la puerta para los países costeros que tengan desarrollada su pesquería internamente. O sea, Chile, Perú y Ecuador particularmente, ¿sí? Porque hoy día nosotros hacemos nuestras capturas de jilla solamente internamente. Pero si en algún momento requerimos ir a pescar afuera, tenemos que presentar un plan de captura y indicar cuáles van a ser, digamos, las embarcaciones que van a salir a capturar recursos de jilla fuera de las 200 millas. O sea, dejamos una puerta abierta para nuestro país, en este particularmente. ¿Qué otra cosa importante que se discutieron, para que ustedes sepan, se discutieron cerca de 15 medidas, se modificaron, pero estoy hablando de las más importantes, y la otra importante es que finalmente se aprobó una medida de inspección y abordaje en el alta mar. Hoy día había un tema subsidiario, pero con esto ya se tienen todos los elementos para que particularmente los países ribereños puedan hacer el control efectivo de las flotas que están afuera. Y con eso también todos ya tienen un marco claro, digamos, de regulación. En esto la Armada participa activamente. Ellos generalmente tienen hoy día como 10 salidas, digamos, para poder hacer control hacia la zona de alta mar. Y ellos actúan activamente y controlan, ya sea en forma presencial o a través de sus aviones, digamos, lo que está sucediendo y monitoreando con los barcos que están fuera de la zona de las 200 millas. Y eso es todo lo que tenemos para informar. Sí, Juan Francisco. Muchas gracias, presidente. Solo para agregar 2 elementos que también son significativos como resultado de la reunión, es que por primera vez se presenta también la posibilidad de que el idioma oficial de la Organización Regional de Pesca también considera el castellano. Y eso también fue a solicitud de una de las organizaciones que no son parte, pero sí asisten, Calamazur, y fue obviamente presentado también por Ecuador y apoyado por todos los países. Nosotros como delegación chilena encabezada por el subsecretario Sala, y después de un trabajo de planificación de esta reunión bien arduo y largo de tiempo, como bien dice Mauro Urbina, logramos los objetivos que nos habíamos planteado, ¿cierto? El aumento en la asignación, la revisión de las reglas de captura, pero también logramos, a propósito de nuestro interés en que el castellano fuera y hacer más inclusiva la Organización Regional de Pesca, apoyamos esta medida también de que el castellano fuera un idioma oficial de la organización, y eso en beneficio de los pescadores artesanales, naturalmente en nuestro país y los países ribereños, como bien lo indicaba Mauro, que eso es bien significativo. Y lo último también es que se acordó la comisión crear, en conjunto con la OIT, un grupo de trabajo para revisar materias laborales en materia pesquera de la Organización Regional de Pesca, que fue muy bien recibido y también casi unánimemente aceptado por todos los países. Así que ese también es otro de los logros que proyectan a la organización para los próximos años. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quería un poco fundamentar el por qué creo que es importante que podamos comprender bien el alcance de estos acuerdos, pero también darle continuidad en la política pública, y eso ya corresponde a Chile, digamos, no solo
al esfuerzo que se hizo en este evento internacional. Bueno, primero obviamente hay un tema que es interesante, que nos decía aquí Mauro. En los 90 se capturaba, entiendo yo, por año 4 millones de toneladas de jurel. Entonces, acá queda en evidencia lo que pasó también con la biomasa marina. O sea, la depredación de los recursos llevó a que este fuera una especie, digamos, que disminuyó significativamente. Hubo muchos años que en la cuarta región no se veía jurel, que no salía derechamente, y esto que hoy día se haya aumentado en base a la propuesta que hizo el Comité Científico tiene que ver, entiendo yo, con la recuperación de la biomasa. Entonces, acá hay una noticia positiva, pero que pone en evidencia también las consecuencias que tiene la desregulación y un actuar depredatorio de los recursos que además, entiendo, no solo afectó a Chile, sino que a un conjunto de países, porque hay un esfuerzo por entender que esta pesquería tiene no se resuelve localmente, sino que hay que tener una política común, digamos, entre la mayoría de los países involucrados. Pero acá tenemos dos temas que comentaba también el senador Espinosa. Primero, hay que tener presente la distribución que existe entre la industria y la pesca artesanal de este recurso. Y si no me fallan los datos, de la cuarta a la 10ª región, o a la 9ª región, tenemos que el 90% de la captura de la cuota de jurel es de la industria, ¿ya? Por lo tanto, en proporción, 9-1 se beneficia la industria frente a la pesca artesanal de estas toneladas extraordinarias, que son una cantidad importante, las 135.000, y hay un segundo problema, y es que en el caso de la industria, y yo he tenido aquí un debate también con la ACIPES, con la industria de la 8ª región, buena parte de esto se destina a reducción, ¿ya? Es decir, a línea de pescado. Por lo menos eso ocurre en la región de Coquimbo, eso ocurre, entiendo yo, en Atacama. Entiendo que tiene una variación en la 8ª región, donde hay más desarrollo, digamos, de las plantas de proceso. Entonces me gustaría saber cómo se está visualizando. O sea, primero me gustaría saber cómo queda la distribución en volúmenes aproximada entre pesca artesanal y pesca industrial, considerando a nivel nacional. Segundo, qué es lo que se está estipulado en materia de lo que sería o lo que iría destinado a consumo humano, porque hay un porcentaje, pero entiendo que es un poco más lo que se destina de parte de la industria. Y por último hay un tema que es el que yo creo que más le importa a la gente también, y es cómo el jurel, ahora que los alimentos están tan caros, acabamos ayer de votar la propuesta del gobierno, que es un subsidio para la compra de canasta de alimentos de 13.500 pesos por carga. Y claro, y cuando uno ve, no deja llamar la atención el precio del tarro jurel, pues en supermercado en Valparaíso 2.050 pesos, en almacén de barrio 1.200. Ahí surge un primer tema que es como medio inexplicable. ¿Por qué se vende más caro en el supermercado que compra a gran escala que en el almacén de barrio? Pero no deja de ser un precio alto. No deja de ser un precio alto. O sea, Chile va a capturar el 66% de todo el jurel. He probado varias veces. No tanto como el salmón, eso sí. Pero es que el jurel, como es más aceitoso, es buen acompañamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el punto es, ¿por qué este recurso, que Chile tiene tanta participación, llega a precios tan prohibitivos a la mesa de los hogares chilenos? Y yo sí creo que ahí, en materia de política pública, se podrían hacer más cosas. Yo he tenido el reclamo de las plantas de proceso de la región de Coquimbo pequeñas, que señalan que no tienen recursos a disposición, o sea, que no hay jurel para procesar y que ellos podrían procesar para consumo humano, además teniendo un efecto positivo en el empleo. Entonces me gustaría saber si es que también podemos innovar en esta materia y si hay alguna política de la subsecretaría, porque es un tema relevante y podría ser incluso contradictorio con la política más global de gobierno. Insisto, quizá hoy día estamos subvencionando el precio de los alimentos para los sectores más vulnerables de la población, y uno entonces supone que esta buena noticia debería plasmarse de una u otra manera en más disposición de jurel en la mesa de la familia chilena en distintas formas, y también en la forma más masiva, que sería la conserva, una disminución de precio. Entonces, quería preguntar si han analizado ese tema en la subsecretaría. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, es parte todavía de los desafíos pendientes en los que estamos trabajando en la Subsecretaría de Pesca, porque la primera parte fue el aumento de la asignación que le correspondía a nuestro país, ¿cierto?, en la Organización Regional de Pesca, y lo conseguimos, pero el segundo objetivo de la Subsecretaría de Pesca y del Subsecretario Sala actualmente es presentar un proyecto de ley que naturalmente ofrezca una redistribución mucho más equitativa de particularmente la pesquería del jurel. En el marco del proyecto de la nueva ley de pesca, que es la fórmula que establece la distribución actual.
¿cierto? Ahí hay un desafío pendiente, ya lo dijo también el subsecretario en una publicación que hicimos cuando anunciamos los primeros resultados de la Organización Regional de Pesca. Ahí hay un desafío que hay que abordar también. Respecto el jurel, y perdóneme, antes de pasarle la palabra a Mauro Urbina para que nos cuente un poco cómo funciona el mecanismo de las subastas y el consumo humano, el 1%, el famoso 1% que establece la ley de pesca, y lo que estamos haciendo la Subsecretaría de Pesca para mejorar aquello. Yo quería nomás indicar que el jurel tiene, como lo indica la información científica que permitió este aumento de la asignación de Chile, tiene un gran potencial todavía de desarrollo. Por lo tanto, la posibilidad de pensar escenarios en donde aumenta el consumo de nuestra población nacional es factible. Es algo que hoy día nosotros podríamos proyectar trabajo en esta dirección, a propósito también de las propiedades nutritivas que tiene este recurso. O sea, es un producto que podría ayudarnos no solamente a abordar los problemas de seguridad alimentaria que son a nivel mundial hoy día están presentes, y en nuestro país no está ajeno tampoco a eso. Entonces, es un recurso estratégico, así lo entendieron los países de la Europa. Para nuestro país es un recurso estratégico para nuestro país, y es parte de las argumentaciones que utilizamos para convencer a todos estos países de que ellos tenían que entregarnos un poco más de lo que hoy día tenían asignado, para efectos de nosotros poder asegurar nuestra fuerza aquí de captura en nuestras aguas jurisdiccionales. Y respecto ahora a lo que usted señalaba, presidente, en la segunda pregunta dijo Mauro, que es precisamente desde el Departamento de Análisis Sectoriales quienes manejan junto a la División de Desarrollo Pesquero la subasta y este mecanismo del 1%, el consumo humano. Mauro, sí. Gracias, presidente. Sí, bueno, la ley hoy día nos mandata, digamos, que el 1% de la cuota de jurel sea subastada específicamente para consumo humano. Y en eso no participa cualquier empresa, sino que empresas medianas, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? en esa cuota. Y tienen que adicionalmente participar con el sector artesanal para poder hacer las capturas, ¿sí? Nosotros estamos, desde el año pasado, este año volvimos a hacer la licitación y que dura 3 años, pero efectivamente hay temas, digamos, normativos que tienen que ver con ley, que deben ser cambiados respecto al 1%, para que ese 1% o lo que sea, digamos, que vaya a salir en la ley, sea mejor aprovechado. Hay temas de operación y que nosotros lo estamos revisando precisamente para hacer un ajuste, digamos, a la forma en que se está licitando hoy día. Algunos tienen que ver, digamos, con temas operativos de cómo está hoy día el reglamento, pero hay otros que son efectivamente temas que van más allá de ley. No obstante, efectivamente, como bien usted dice, la tercera y la cuarta región hoy día básicamente destinan toda la producción de jurel a reducción, pero la industria de la octava región hoy día más del 80% de las capturas las destina exclusivamente a consumo humano, a producción de congelados de jurel y a producción de enlatados de jurel. Y es así, digamos, que también ellos hacen o van a adquirir más cuotas para seguir produciendo consumo humano. Solamente aquella captura, digamos, que no puede ser utilizado para consumo humano, es la que destinan hoy día esa región para reducción. Si ustedes se acuerdan, o si no, estalla, pero básicamente la calidad con que llega el jurel a las plantas de proceso. Uno, por el tema de las redes, y también por el mantenimiento que le hacen al jurel en alta mar, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Si ustedes recuerdan, antes las bodegas de estos barcos, que son inmensas, sobre 1000 toneladas, digamos, cada uno de esos barcos, hoy día operan o salen a capturar 200, 300 toneladas, y no más que eso. Uno, porque necesitan llegar con esa calidad de pescado, para que pueda ser procesado para consumo humano. Entonces, hay una suerte, digamos, aquí, no es solamente que esté la disposición a pescar, sino que tienen que estar las condiciones específicas de las embarcaciones para poder, digamos, destinarlo a consumo humano. Y ese es un tema que se debe trabajar, digamos, más que el arte, el cómo se trae el pescado hacia la planta.
Gracias. Pero, sí, no, pero, a ver, para entenderlo, que estar claro, hay un 1% del jurel de la cuota global, o sea, va a haber un 1% de los 716.000 toneladas que van a ir a consumo humano. Así es. Ya, perfecto. Tú decías que eso ya está licitado por 3 años. Eso entendí. Se licitó en diciembre de este año. En diciembre de este año. Así Ya. es. ¿Y cuáles son el listado de las empresas que se adjudicaron la licitación? Una, dos, tres. No, son como 5 empresas que licitaron ese jurel, ese 1%. Ya, para nosotros sería importante tener el detalle, ya, Sí. porque en la conversación en terreno las empresas te hacen esa pregunta, entonces uno tiene que decir, mira, aquí se licitó, se usó un mecanismo transparente, se adjudicó, bueno, y saber la ubicación territorial de esa empresa. A mí particularmente me interesa porque, te insisto, tenemos la peculiaridad que hasta ahora, cuarta, tercera, Ahí, tenemos si mal menor no- participación en consumo, claro, en 1%. Yo no, la verdad no recuerdo el No, detalle, no. pero me parece que sí hay, este año sí hay una empresa de la cuarta región. Por eso, es relevante el antecedente, ya. Y lo que yo entiendo para que podamos comprender bien esta dinámica del jurel, que tiene harto impacto económico, es que independiente del 1%, dentro de la cuota que hace la captura de la industria pesquera, particularmente la octava región, no sé si en otras regiones se da, ellos están procesando para consumo humano, pero eso es algo no mandatado por ley, sino que voluntario, digamos. Es voluntario. ¿verdad? Y en el caso de la industria, la octava región de la industria pesquera, usted nos plantea que el 80% iría a consumo humano. Entre el Aprox. 65 y el 80%, y solamente aquella captura que no es adecuada se dedica a reducción. Ya, perfecto. Y sería interesante entender, y en el caso de las otras regiones, tercera, cuarta, primera, segunda, Hoy día la tendencia es que casi todo va a reducción. a reducción. Hoy día la tercera y cuarta región, solamente quien hace el esfuerzo en esas regiones es el sector artesanal, quien está haciendo hoy día el esfuerzo en esas regiones. Y en las sea, regiones 15, primera y segunda, de Arica hasta Antofagasta, lo hace la industria, pero particularmente muchas de esas cuotas ellos la reservan para poder gestionar la pesquería de anchoveta, particularmente cuando les sale mezclado ambos recursos. Ya. Claro, en el caso de la tercera y cuarta, el esfuerzo lo puede hacer la pesca artesanal, pero la propiedad del recurso es de la industria. Y va a reducción, digamos. Porque el 90% de la cuota es jurel en tercera y cuarta de la industria. Perfecto. ¿Y hay alguna otra medida que se pueda tomar a nivel de la política actual para promover el consumo humano que esté considerando la subsecretaría o el Ministerio de Economía? El aumento en el consumo humano es un objetivo que la subsecretaría, el subsecretario Salas y la subsecretaría anterior han venido desarrollando a través de distintas iniciativas público-privadas para tratar de aumentar la disponibilidad del consumo, y es parte un poco de lo que hoy día también empezamos a ver cuando usted lo señalaba, presidente, de la presencia de jureles, de tarros de jureles, latas de jureles también en los negocios. O sea, todo eso en definitiva ha sido un trabajo de varios años para lograr insertar nuevamente al jurel, porque como bien lo indicaba Mauro, en algún momento se descargaban 4 millones de toneladas, pero después el Estado del recurso llevó esto a una situación muy compleja y el recurso desapareció. Por lo tanto, todo este proceso de recuperación ha ido también asociado a tratar de generar mayores niveles de consumo nacionales, y eso también con más presencia de productos a nivel nacional. Y es ahí en donde trabajamos en estas mesas público-privadas, con la industria, con el sector artesanal que hoy día existen, para promover, desarrollar distintos tipos de iniciativas que acerquen nuevamente a la gente a los productos del mar y en particularmente al jurel, en este caso. Pero hoy día no contamos con una estrategia, por decirlo así, definida de cómo nosotros, o una meta que establezca una meta. Sin embargo, hay unas metas más globales de alcanzar los 20 kilos de consumo per cápita de productos del mar, que hace varios años se vienen desarrollando y hoy día estamos cerca del 16 kilos anuales, pero entonces esos son los ámbitos en los que hoy día, presidente, nos encontramos trabajando desde la Subsecretaría de Pesca, con las herramientas que tenemos disponibles. Gracias, Juan Francisco. No sé, senador Espinosa, ¿tiene alguna otra consulta?
Bueno, primero agradecerle la exposición. Creo que es tremendamente relevante, ¿no es cierto?, la forma como se está abordando de parte del Gobierno y de la Subsecretaría en particular, un tema que es de alta sensibilidad, pero además me alegra mucho, ¿no es cierto?, que por parte del subsecretario exista la buena predisposición de antemano de generar las condiciones para que tengamos en la discusión parlamentaria una redistribución que sea mucho mejor para la pesca artesana. Darle las gracias absolutamente. Pero para eso tiene que volver el jurel a la región de Coquimbo, Senado. En los últimos años no ha habido. Apareció hace 2 años recién en Canela. En Canela nos dieron jurel ahí con tallarines. No, yo creo que es muy importante el precedente que queda acá estipulado en la comisión. Lo que sí nos deja ser contradictorio el hecho que este beneficio en un 90% va a ir a la industria pesquera y la pesca artesanal sigue en una situación desmedrada. Por lo tanto, esto refleja la urgencia de que podamos discutir un nuevo fraccionamiento de los recursos pesqueros. Yo sé que ese es el compromiso que tiene el Gobierno de enviar en el mes de abril una nueva ley de pesca donde se aborde este tema. Pero no solo este tema, también tenemos que discutir muy profundamente en qué se está ocupando el jurel como recurso, porque si bien la reducción o la harina de pescado también forma parte de los insumos que se ocupa para alimento de otras especies, ya sea animales o de aves, no deja de ser contradictorio que en las tendencias de alimentación sana en el mundo, el pescado es uno de los alimentos que tiene más propiedades positivas, el jurel, como acá se nos indicó también, pero no hay una política hoy día que en nuestra ley de pesca promocione y asegure esa disposición de recursos. Y hay una crisis mundial en materia de alimentos, en los precios de los alimentos, no solo por el conflicto y la guerra entre Ucrania y Rusia o la invasión de Rusia, están subiendo. Y la verdad que es un tema extremadamente relevante y no deja de ser contradictorio que en regiones pesqueras como Coquimbo o uno podría decir Puerto Montt, hasta dónde tenemos jurel, por ejemplo, en la mesa o en la comida que reciben los niños en la escuela. Entonces, yo creo que ahí también es un tema relevante que puede integrarse, digamos, en el debate de la nueva ley de pesca. Vamos a ir con 1%, vamos a establecer porcentajes mayores y qué política pública va a haber, porque digamos, si en la región de Coquimbo, en Atacama, en otras partes no se está procesando jurel, tiene que ver también con que no tenemos la industria dispuesta a hacer las inversiones para tener esas capacidades. Digamos. O sea, probablemente no es solo el problema de tener la voluntad, sino que tener las capacidades en los actores y la voluntad, digamos, de poder incorporarse en lo que es la producción para consumo humano. Y también en materia de jibia, interesante los avances que hay. Yo sé que ahí el Comité de Manejo de la Jibia estuvo presente también en el encuentro, así que nos parece muy importante porque siempre está esta amenaza de los barcos extranjeros, ya sea chinos, coreanos, que están ahí en aguas internacionales y eso es un tema que también despierta harta alerta en los pescadores artesanales. Y me parece que es muy positivo y tal vez tenemos que estar atentos nomás con que la fiscalización opere, digamos, no vaya a ser cosa que se haga una declaración de intenciones en este encuentro y después en la práctica igual se deje hacer con que aparezcan nuevas embarcaciones en aguas internacionales. Es súper importante el tema que no tiene que ver con nuestra biblioteca, para pedir a través del comité que estamos hoy día que nos pudiesen colaborar, ¿no es cierto?, en un informe. En Perú hay un programa bastante interesante que tiene que ver con un programa nacional para comer pescado. Un programa nacional. Entonces, Perú ha ido bien avanzado en ese tema. Sería súper bueno que nos mostraran esa experiencia nuestros queridos profesionales de la biblioteca, si le parece. Totalmente de acuerdo. En materia de jibia, Perú también nos lleva a la delantera en forma muy significativa, así que es efectivo. ¿Los dos entonces? Sí, lo acordamos, por supuesto. Acordamos la petición de los informes que señaló el senador Espinosa. Gracias, presidente, por la invitación, por supuesto. Nuevamente extender el saludo al subsecretario Sala y el agradecimiento por esta oportunidad. Solamente destacar la importancia que tiene la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur en el contexto de las organizaciones regionales de pesca del mundo. Es una que ha logrado resultados significativos, destacados. Uno de ellos la recuperación del jurel, que por lo tanto nos pone en una posición de país tremendamente relevante, como los mismos números lo reflejan muy claramente, y tenemos la responsabilidad de que si somos capaces de cumplir como hemos venido cumpliendo los años a la fecha, con las medidas establecidas tanto a nivel en el área de la convención como a nivel nacional, vamos a poder garantizar una mantención de este recurso, si así lo también
la naturaleza lo determina, y lo hemos conversado con Leonardo, pero tenemos la posibilidad acá de tener una pesquería en donde no solamente al sector artesanal le entreguemos más, también lo profesionalicemos, mejoremos también las embarcaciones, para ir diversificando también. Son factores importantes que ayudan al consumo y mejoran la posición de Chile frente a la administración de este recurso también. Gracias, presidente. Bien, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.